Pues efectivamente es momento en las mañanas en el 11 del Comal que marca las horas y bueno, en donde tocamos siempre puntos de interés relacionados pues con la historia y la cultura de nuestro país, por lo general pues relacionados con la gastronomía, y el día de hoy toca el turno a los ingredientes, un gran número de ellos originarios de nuestro país orgullosamente y algunos otros que arribaron con los españoles, pero pues no podemos dejar de hablar sin dar la bienvenida a Edmundo Escamilla y a Yuri de Gortari el día de hoy. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Gracias, encantados de estar aquí cada 8 días. Qué importante los ingredientes, porque sin ellos no podríamos hacer nada. No, claro que no, o sea, y además, por otro lado, México como país es de los países que más ingredientes le ha aportado al mundo. Queremos ir hablando en estos segmentos de los ingredientes mexicanos, como decías tú, los que llegan de Europa y los que ya teníamos acá y que le hemos aportado al mundo. Y si vamos a hablar de ingredientes, tenemos que empezar ahora sí que por el dios de los ingredientes mexicanos, el maíz, ¿no? Que es un cultivo que ya desde, pues prácticamente entre 9,000 y 8,000 años, que se empieza a cultivar el maíz. Luego Linneo, este maravilloso científico del siglo XVIII, él es un científico sueco, que Juan Jacobo Rousseau decía que no había hombre más extraordinario sobre la tierra que este señor, bueno, que fue un botánico que le puso nombre y registro a muchas plantas. Él le llamó sea maíz, y la palabra sea es origen de la vida. Y precisamente el maíz es el origen de la vida en Mesoamérica. Gracias al maíz se desarrollan las antiguas civilizaciones, logramos tener, somos de los pocos puntos en el mundo, junto con Mesopotamia, el Mediterráneo, donde surgió la agricultura. O sea, de verdad, es parte de ese orgullo de ser mexicano el hablar del maíz, y ha formado, pues es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿no? Las leyendas, por ejemplo, cuando Quetzalcóatl, en el quinto sol, se va a convertir en hormiga negra para quitarles el maíz a las hormigas rojas y dárselo como alimento a los hombres, ¿no? O según el Popol Vuh, los dioses hicieron varios hombres. Uno que era de arcilla, como el bíblico, que se desbarató, que no funcionó. Otro de madera, pero ese fue soberbio, ofendía a los dioses, maltrataba a los otros seres, ¿sí? Yo creo que nos estamos volviendo un poco de madera cuando vemos la violencia a las ballenas, a todos los seres vivos, a la naturaleza, y entonces los castigaron y los convirtieron en monos, en zaraguatos, en monos aulladores. Son los monos que andan en las selvas chiapanecas y centroamericanas, y entonces hicieron al hombre verdadero, al hombre de maíz. Ay, nuestra carne y nuestros huesos son de maíz. Así es. Oye, Yuri, aparte, bueno, aquí en México al maíz le ponemos cal. A esto se le llama nixtamalización. Y que es una técnica importantísima. Ajá, una técnica culinaria mexicana. Exacto. Consiste en que en el agua apagas la cal, dice la receta, ¿no? Pones la cal en el agua, la apagas, la disuelves y agregas el maíz y lo pones a hervir, lo hierves hasta que suelta el ollejo y después lo dejas reposando de un día para otro. Al día siguiente lo escurres, lo lavas y lo mueles para hacer la masa. Esto es muy importante porque, en primer lugar, adiciona calcio al maíz. Y por otra parte hay un proceso químico en el que se desprende la niacina del maíz y es más fácil la asimilación de esta sustancia por el organismo humano. ¿Qué es la nacinia? Es una proteína que contiene un vegetal que contiene el maíz. Y que es el principal nutriente del maíz. Además, si uno come frijol con maíz, así como las enfrijoladas, es lo más nutritivo y no engordas. Por ejemplo, puedes poner tus frijoles a hervir, ¿sí? Frijoles de la olla, y calientas las tortillas para no ponerle aceite, ¿sí? Las calientas, los frijoles tienen sus enfrijoladas y no es para nada engordas, es un superalimento. Lo que pasa es que el maíz y el frijol, al consumirse juntos, crean una cadena que hace una proteína vegetal que es muy buena para el organismo. Ahora, todo esto va junto
con un concepto de nutrición y de agricultura que encontramos en la milpa, que es un policultivo de autoconsumo. Antes en casi todos los traspatios había milpa más allá de la siembra del maíz o el maizal, es donde se siembra maíz, frijol, chile y calabaza. Tetralogía de la alimentación básica de Mesoamérica. Entonces esto es muy importante. Ahora, esto encierra importantes conocimientos de agricultura incluso, ¿no? Porque en la caña del maíz, el maíz aporta una caña donde se sostiene, donde se enreda la planta del frijol, que es una enredadera. ¿Sí? La calabaza es una planta rastrera de hoja muy ancha y resistente, y esto hace que se conserve la humedad del suelo. Alimentariamente también es muy importante porque tenemos el calcio, la proteína, la vitamina que dan los cultivos de la milpa. O sea, todos y se por van otra dando... parte, fíjate, es muy importante como el maíz extrae nitrógeno del suelo y el frijol mete nitrógeno al suelo. Entonces este terreno no se cansa al estar produciendo, al estar cultivándose la milpa ahí. Aparte tengo entendido que en Italia, en la zona del Veneto, por ahí en el norte de Italia, usan más el maíz que las pastas. ¿Esto Claro, es cierto? en esa zona de Italia, todo lo que es el Véneto, recordemos que la República de Venecia, estos comerciantes que tenían a su dogo, su duque, los venecianos conquistaron del Friuli, la zona que está cercana a Austria, ¿sí? Donde está Trieste, donde hacen esta grappa, que es aguardiente bien De curioso, 60 grados, bien pegador, donde está el palacio de Miramar que mandó a construir Maximiliano, en toda esa zona, luego la zona del Véneto, pero ellos conquistaron hasta Padua, y conquistaron también la zona de Verona, la tierra de Romeo y Julieta, ¿sí? Bueno, en toda esa zona se come la polenta. La polenta, ahorita Yuri les dice un poco más en qué consiste esto, pero aquí hay algo muy importante: los europeos no se llevan la nixtamalización. Es muy importante que chequemos que el maíz que consumimos esté nixtamalizado, porque si no, no es tan nutritivo. Es muy importante nuestros cultivos de maíces criollos. Como los que traemos. Como los que traemos acá con la elotera, con esto se desgranaba el maíz. Claro. Todavía hay campesinos que tenemos que impulsar la compra de esos maíces, que son maíces naturales, maíces de acá, que ya nada más lo están haciendo por amor a la tierra, el cultivo de este maíz. Por ejemplo, nosotros ahí en la calle de Coahuila nos echamos diario nuestros tlacoyos con la señora ¡Qué rico! Carmen, ¿sí? Ella cultiva su maíz y te habla del maíz con un amor. Entonces, en el Véneto... Es que, perdón que te interrumpa, ella cultiva el maíz, ella hace su nixtamal y muele su masa para las tortillas azules que va a usar en su puesto de quesadillas. Ay, qué rico. Todo O sea, el ella hace ciclo, todo el ¿no? proceso. Sí. Ahora, para muchos países el maíz, bueno, en África juega un papel fundamental en la alimentación, en Kenia comen el ugali, pero lo malo, te digo, es que no pasó la nixtamalización. Y eso sí, en el Véneto, incluso nosotros hemos estado en Yemona, un pueblito cerquita de Udine, la tierra de Tina Modotti, ahí trabajando. Hay un museo del maíz porque le guardan mucho agradecimiento, porque él es el que lo salvó de las hambrunas haciendo el alimento Haciendo la tradicional. polenta, que esto es algo maravilloso. Nuestro principal ingrediente se convierte en el ingrediente esencial de un plato de identidad nacional, como es la polenta en Italia. Claro. Entonces es maravilloso el aprecio que se hace de nuestro maíz. Y bueno, la polenta, nosotros estuvimos, incluso visitamos en algún momento una fábrica de polenta que producía miles de kilos de 10,000 polenta kilos diarios. que se Y exportaban 4 a personas Alemania. trabajaban ahí nada más. 4 personas, un hombre de mucho trabajo. Y bueno, la polenta puede variar sus presentaciones, sus aderezos, digamos, porque hay veces que le ponen vino, le ponen hongos, pero normalmente es un maíz molido y cocido, ¿sí? Que sirve, a veces se hace un poco ya solidificado, cuajadito, como un panecito para acompañar la comida, o
como un atole muy espeso de maíz. ¿Sabes qué se me antojó ahorita? Un pan de elote. Ay, qué maravilla. Bueno, que es buena delicia. Es buenísimo, y aquí hay algo muy importante. Mucha gente está dejando las enfrijoladas, estos platillos, No, bueno. nuestros tamales, Ajá. por productos chatarra. Por Claro. eso estamos engordando y no estamos viviendo tanto como vivían nuestros abuelos. Exactamente. Nosotros vamos a tener un curso precisamente de tamales de la Candelaria. Ajá. Lo pueden checar en nuestra página, y todo el origen de este platillo ceremonial, el platillo sagrado hecho con el grano sagrado. Ay, nuestro Ay, pues platillo. vayan a tomar este curso que vale la pena. Y bueno, hay que despedirnos con este dicho popular: sin maíz no hay raíz, y sin raíz pues no hay país. Así Ay, es. qué Eso bonito. es. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. Gracias. Continuamos.